Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. Vamos a continuar estudiando Hechos capítulo 10 y volveremos a leer el versículo 44 y de ahí en adelante. Dice, mientras Pedro estaba aún hablando estas palabras, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que oían el mensaje. Y los fieles que eran de la circuncisión, que habían ido con Pedro, quedaron asombrados de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. En este relato se presenta que los gentiles que estaban con Cornelio, que estaban escuchando la palabra de Dios y la estaban aceptando y se estaban entregando a Dios porque aceptaron a Jesús como su Salvador y creyeron que Jesús había resucitado, inmediatamente ellos reciben el Espíritu Santo, pero todavía no habían sido bautizados. Tienen la aceptación de Dios. Los testigos que Pedro había llevado con él, que eran miembros de la iglesia cristiana, pero que eran judíos, quedan atónitos por dos motivos. Un motivo es que estas personas, sin haber sido bautizadas, ya el Espíritu Santo, que es el poder mayor, Dios que está guiando a la iglesia, había dado testimonio que los estaba aceptando. Y todavía no habían sido bautizados. Quedaron atónitos también porque esas personas eran gentiles. No les cabía en su mente que la salvación también era para toda la humanidad. No entendían el amor de Dios que había enviado a su Hijo para la salvación de todo el que cree, de toda la persona que cree, no solamente para el judío que crea, sino para la humanidad entera. No habían entendido. Como que ellos todavía, aunque estaba la iglesia naciendo, aunque habían recibido el poder de Dios, todavía en su cabeza había un limitante, era la salvación para los judíos, no para los gentiles. Pero cuando ven que el Espíritu Santo desciende y que Dios está aceptando a estas personas porque recibieron el don del Espíritu Santo, quedaron atónitos y entonces entendieron que la salvación también era para los gentiles. Vamos a seguir con nuestra lectura ahora en el versículo 46 y 47. Porque ellos creen, ¿no? Dice, porque los oían hablar en lenguas y magnificar a Dios. Ellos saben que reciben el Espíritu porque como ellos habían recibido el Espíritu Santo, estas personas también recibían el Espíritu Santo, hablaban en lenguas y eran fortalecidos y magnificaban el nombre de Dios. Entonces, al ver esto, Pedro respondió, ¿puede alguno negar el agua
para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros. Se podía negar el agua del bautismo a las personas que ya el Espíritu Santo los había capacitado y que estaban glorificando a Dios y que podían hablar en lenguas. ¿Quién, qué hijo de Dios podía decir no se pueden bautizar cuando el bautismo del Espíritu Santo ya lo habían recibido? Pedro da este paso adelante. Si Dios los recibió, les dio el Espíritu Santo, el don mayor procede el don menor. Entonces, esas personas debían ser bautizadas. Y dice aquí, el apóstol Pedro dice estas palabras que voy a darles énfasis, por eso la voy a volver a leer. ¿Puede alguno negar el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Esta expresión de Pedro, que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros, ¿a qué se estaba refiriendo? Actualmente hay muchos cristianos que leen que cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, hablaron en lenguas, ellos creen que hablar en lenguas es hablar en un tipo de lengua que los demás no entiendan. Es hablar con balbuceos o con sonidos que no son inteligibles. Y a eso les llaman bautismo del Espíritu Santo. En temas anteriores, hablando de esto, donde dedicamos varios temas, señalamos que lo que la Biblia está diciendo es que la iglesia recibió el don de lenguas y eso significaba que podían hablar otros idiomas, no que hablaban en una forma balbuceante o con sonidos inteligibles, sino que recibían el poder para hablar en lenguas. En el caso de los discípulos que habían recibido en el Pentecostés el don de lengua, ellos hablaron y en el capítulo 2 de Hechos se afirma que lo que ellos hablaron eran lenguas que se entendían porque allí habían judíos que vivían en distintos lugares del mundo y que ellos hablaban los idiomas del lugar donde ellos vivían. También podían hablar el idioma de los judíos, pero hablaban las otras lenguas. Y ellos testificaron, estos hombres son galileos, ¿cómo les oímos hablar en nuestras propias lenguas? Sí, los discípulos de Jesús gentiles, Cornelio y los que estaban en su casa, recibieron el Espíritu Santo igual que ellos, significa que el don del Espíritu Santo concedido a estas personas no era hablar en balbuceos, no era hablar en jerigonzas, era hablar idiomas, porque Dios, así como había capacitado a los discípulos, a la iglesia cristiana, con la lengua de otros lugares para que pudieran predicar el Evangelio,
Aquí Dios estaba capacitando a estas personas para que pudieran hablar otros idiomas y pudieran compartir la predicación de la palabra de Dios. Por eso Pedro dijo, recibieron el Espíritu Santo igual que nosotros. Como ellos habían recibido el Espíritu Santo, hablando lenguas que se entendían porque otras personas las hablaban. También la declaración de Pedro de que habían recibido el Espíritu Santo igual que nosotros se refiere a que los discípulos en Pentecostés recibieron la capacitación del poder de Dios, de la manifestación de Dios mediante el Espíritu Santo. O sea, que estas personas también debían ser bautizados por agua porque ya habían sido bautizados por el Espíritu Santo como ellos habían sido bautizados por el Espíritu Santo. Dos cosas quiero recalcar aquí en nuestro estudio. Cuando una persona se entrega a Dios y se bautiza, en el bautizo la persona está aceptando a Jesús, está haciéndose miembro de la iglesia de Jesús, de la iglesia cristiana, pero a la vez de estar recibiendo el perdón de los pecados y de recibir el Espíritu Santo para vivir una vida que honre a Dios, también esa persona está recibiendo la capacitación del Espíritu Santo para que sirva a la iglesia, porque el que entra en la iglesia de Dios entra como un misionero y Dios lo capacita con distintos dones para que en la iglesia dé su aporte para el desarrollo de la iglesia. Y esto es lo que se enseña en la Biblia. El Espíritu Santo da dones a la iglesia. Dios da dones a la iglesia. Cristo da dones a la iglesia. Y estos hombres habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, ahora debían recibir también el bautismo por el agua. Vamos a leer el versículo 48. Dice, y Pedro mandó, escuchemos esta declaración con atención, y mandó, o sea, Pedro mandó que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedara con ellos por algún tiempo. Estas personas fueron bautizados. ¿Quién bautizó a Cornelio y a los que estaban con él allí? Claramente no fue Pedro quien los bautizó. No lo fue, porque Pedro mandó que fueran bautizados. Por lo tanto, él no fue. No fueron los que vinieron con él allí como testigos, porque todo el papel de estas personas se hizo como testigos. ¿Quién bautizó a estos hijos de Dios, a Cornelio y a los que estaban con él? ¿Quién los bautizó en la iglesia cristiana? Voy a señalarles algo con respecto a esto. Ustedes conocen o han oído hablar de Felipe y el eunuco. ¿Cómo Felipe bautizó al eunuco? ¿Cómo el Espíritu Santo arrebató a Felipe después de bautizar al eunuco y lo llevó a una región? Voy a leer
en Hechos capítulo 8, versículo 40 en adelante. Dice, pero Felipe se halló en Azoto y de paso fue anunciando el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea, donde vivía Cornelio, en Cesarea. ¿Hasta dónde llegó predicando Felipe con el poder del Espíritu Santo? En Cesarea. Por lo que se infiere que si Pedro mandó que fueron bautizados por la iglesia cristiana. Cornelio fue llevado por el Espíritu Santo a través de la visión del ángel y con Pedro, que también a través de la visión que tuvo, fueron llevados para que escucharan las palabras de Pedro. Ellos aceptan el cristianismo que Pedro les anunció, reciben el Espíritu Santo. Pedro manda que sean bautizados. En Cesarea debía estar una iglesia cristiana judía y pudo haber sido Felipe o uno de los miembros de la iglesia cristiana que estaba en Cesarea los que bautizaron a Cornelio. De esta manera, a través de la dirección del Espíritu Santo, Cornelio y los que estaban con él, que fue la primera iglesia cristiana gentil, quedó unida a la iglesia cristiana que estaba en Cesarea. Y Cristo hizo de los dos grupos, judíos y gentiles, la iglesia cristiana que estaba en Cesarea. Esto lo podemos ver en lo que la palabra de Dios está diciendo aquí. Quiero señalar también otro aspecto que unimos en este tema. En una ocasión había un grupo de cristianos. Estamos leyendo en Hechos capítulo 19. Comienzo en el versículo 1. Dice, mientras que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de reconocer la región superior o de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Allí encontró a ciertos discípulos y les preguntó, ¿habéis recibido el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos respondieron, ni siquiera hemos oído que existe el Espíritu Santo. Estos habían sido bautizados, pero no habían recibido el Espíritu Santo porque no lo conocían. Pablo les preguntó, entonces, ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. La Biblia enseña, cuando se habla del don de lengua, Pablo escribe en 1 Corintios sobre el don de lengua, 1 Corintios 12, 13 y 14, los capítulos. Pablo está hablando del don de lenguas que reciben los cristianos a través del Espíritu Santo. Habla del don de profecía y también enseña que el que hable en lenguas, que interprete, para que se sepa lo que está diciendo. Y ahí explica
Lo mismo que hemos estado explicando hasta este momento. El hablar en lenguas no es hablar en jerigonzas, es hablar otros idiomas y así la persona queda capacitada para la predicación en lenguas. Hay muchos cristianos que no dicen eso, que dicen que esas jerigonzas que ellos hablan son lenguas celestiales. Pero en la Biblia, cuando se recibe el poder del Espíritu Santo y se habla en lenguas, es para la predicación del Evangelio y así se glorifica a Dios. Quiero señalar este, esta otra cosa aquí. Hablan en lenguas, supuestamente en lenguas, no solamente los cristianos que dicen que hablan en lenguas, sino también los espiritistas, que se les llaman medium o canalizadores, que según dicen, el espíritu de los muertos habla a través de ellos. Y son las mismas jerigonzas que no se entienden, o un lenguaje antiguo, pero son no por el Espíritu de Dios, sino por el Espíritu del diablo. Cuando uno recibe el poder de Dios al hablar en lengua, recibe el don de lenguas que la Biblia enseña, conocer otros idiomas para enseñar la palabra. Hay que tener cuidado con qué espíritu son los que están hablando, las jerigonzas que no se entienden, porque similar a eso hacen los espiritistas y los que son guiados por el espíritu del maligno. Señalo para terminar este tema que en el capítulo 11 lo que hace el apóstol Pedro es hablarle a los cristianos lo mismo que el capítulo 10 está diciendo y da el testimonio que la obra del Espíritu Santo, al guiar todo esto que sucedió con Cornelio, el Espíritu Santo que manda el ángel a Cornelio para que vaya a buscar a Pedro, el Espíritu Santo que le da la visión a Pedro y lo capacita y le ordena ir donde está Cornelio, el Espíritu Santo que se derrama sobre Cornelio y los que allí están, el bautismo que reciben Cornelio y los que allí están y que quedan conectados con la iglesia cristiana. Y así de esta manera Dios capacitó a la iglesia y la iglesia cristiana comenzó a crecer y ha llegado hasta nosotros que también somos cristianos. Dios nos ayude para que seamos cristianos verdaderos y podamos recibir también en nuestras vidas el poder del Espíritu Santo para que nos capacite para servir a Dios y servir a su iglesia. Con respecto a Hechos capítulo 10 y a esta temática de Cornelio y Pedro, me queda otro tema que compartir. Este que hemos dado, te pido que lo compartas con otras personas y nos encontraremos en nuestra próxima grabación.